we need to talk about the parts of the body, and after this, we need to talk about adverbs of frequency such as always and never. Who can tell me the meaning of parts of the body? Do you have any idea about the meaning, about the translation of parts of the body? Who can tell me this, please? Okay, thank you very much, Carmen and Roberto. That's right, that's absolutely right. We need to talk about different parts of our body, such as nose, head, and others. Estamos hablando de diferentes partes del cuerpo como nariz, cabeza, entre otros, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante hablar de esto? Es importante porque no solamente al momento de, como se dice, presentarnos a otra persona, nos describimos, sino que siempre cuando nosotros hablemos de una condición personal o que se relacione conmigo, tengo que conocer particularmente ella. Ahora, yo sé que ustedes esto lo han visto anteriormente, y quizás también un poco más general, así que vamos a profundizar, ¿no? Un poco más sobre esto. Y generalmente cuando hablamos de una descripción personal o situacional, hablamos de la frecuencia con que ocurren o la frecuencia en que se mantienen estas características. So, that means we need to talk about the adverbs of frequency, such as always and never. Do you have any idea about the meaning of always and never, and even more, the meaning of adverbs of frequency? Any idea about this? About the use, maybe? About the importance? Could you tell me the importance of the use of adverbs of frequency, such as always and never? Okay. Take your time to think, and after this, you can give me the answer. What about the importance of adverbs of frequency when we use always and never? ¿Qué hay acerca de la importancia de el uso de always and never? ¿Qué nos podrían decir al respecto? ¿Sería importante utilizarlo? ¿Por qué necesitaríamos utilizarlo? It's important to use always and never. Why is important to use these adverbs of frequency? That's right, because indicates frequency. Okay, so that means we need to check everything about the use of parts of the body and adverbs of frequency. Okay? Vamos a revisar un poco acerca de la inclusión y el uso de este tipo de expresión. Cabe la pena resaltar también de que en algunos casos, como parte de un ejercicio, nosotros vamos a encontrar algunos errores, ¿no? Entonces es importante de que ustedes de una u otra forma puedan encontrar esos errores, ¿no? Y puedan de alguna manera detectar esto, porque en algunos casos también sus exámenes van a incluir, ¿no?, este tipo de ejercicios. Así que para ya irnos también habituando al manejo relacionado de ello, es importante que ustedes lo tomen en cuenta en este caso, ¿ok? Para que no haya mayores dificultades. Muy bien. Entonces, vamos a hablar acerca de eso el día de hoy. Como ustedes van a notar también a lo largo de estas sesiones, ustedes van a ver que en las diapositivas hay diferentes ejemplos a los que están en su guía y a los que están en su texto, ¿no? ¿Cuál es el texto que nosotros estamos utilizando de mercado? El texto en inglés
cuál es el nombre de ese texto, pueden, los que, si por ahí los han recogido o si todavía no lo tienen a la mano, me interesa saber eso también. Recordamos cuál es el texto o el nombre del texto. Para todos aquellos que lo han recogido, porque también quiero saber quién lo ha recogido. Ok, worldview, ¿no? Worldview 1, 2 o 3. Porque hay 3 niveles de worldview. Así es, ¿no? Worldview 2, ¿no? Así es. También interesa saber si es que alguno de ustedes no lo ha recogido, ¿no? Ok, bueno, como ustedes saben, los textos de inglés, ¿no? No están diseñados de alguna manera exactamente a cómo está, digamos, el plan de estudios, ¿no? Pero esos textos no son para que el docente los resuelva en clase, sino para que ustedes en casa los revisen y practiquen, ¿de acuerdo? Entonces, justamente nosotros estamos proponiendo otros ejercicios para que ustedes tengan otros tipos de referencias de cómo resolver o cómo llevar a cabo las actividades, ¿no? Entonces, no se preocupen porque el inglés no cambia, ¿no? A pesar de que los ejemplos puedan cambiar, las reglas son las mismas, no hay diferencia en eso. Entonces, esos textos son para ustedes, son para que ustedes los revisen en casa, para que ustedes los resuelvan. Y naturalmente, si es que hay alguna pregunta, puedan hacerlo, ¿no? Claro, o sea, los exámenes van a ser sobre los temas que vamos a trabajar. Pues, imagínense esto, o sea, no le vamos a tomar sobre todo el libro, ¿no? Como les digo, todo el libro no está configurado de acuerdo al plan de estudios de inglés de la universidad, ¿no? Pero obviamente los temas que vamos a trabajar vamos a tomarlos en cuenta. Lo que sí les recomiendo, por favor, es que vayan repasando, ¿no? Porque si bien es cierto, por ejemplo, el día de hoy vamos a hablar de algo de vocabulario o adverbios, ¿no? No quiere decir que vamos a dejar de lado el sujeto o el adjetivo, ¿no? O los verbos, ¿no? Ustedes se supone que ya deben de conocer, ¿no? Entonces es lo que nosotros debemos de considerar, ¿no? Ok. Don't worry, Carmen. I'm pretty sure you will get the book very soon. I recommend to you to ask when you will be able to get the books, ¿ok? Creo que en las próximas horas vas a poder recoger tu libro, pero sería recomendable que preguntes, ¿no? Que envíes de repente un correo a la coordinación, ¿no? Cuándo vas a poder recoger tus textos, ¿no? Pero eso no es ningún impedimento para que podamos avanzar, como les digo, ¿no? Porque no le vamos a hacer las preguntas del libro, ¿no? Pues el libro es para que ustedes practiquen, para que ustedes trabajen con el workbook, ¿no? Pero también que podamos ir avanzando, ¿no? Que creo que es lo esencial. Okay, people, so we need to start, and we need to start with the parts of the body. As you know, this is all about vocabulary, so we need to remember that vocabulary is important, but you need to remember how to use the vocabulary with the verbs and the adjectives. Nosotros tenemos que de una u otra forma recordar cómo utilizar también el vocabulario con los verbos y los adjetivos, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos de eso, pero primero vamos a recordar lo relacionado a parts of the body. Okay? So, we need to start with this, but before we start, we need to watch a video to learn everything about the vocabulary, not only the written vocabulary. We need to check the pronunciation, and after this, we need to find what's the
importance about the use of the vocabulary, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que darle especial interés a lo que es en sí el vocabulario, en este caso de parts of the body. Y para eso vamos a ver un video, para hacer una pequeña introducción sobre esto. Y luego de ello vamos a profundizar un poco más sobre el tema de la pronunciación y vamos a ir a lo principal, que es cómo construir oraciones, ¿no?, relacionadas con parts of the body. Okay, good evening, Jose Luis. Welcome to the class. We are talking about the parts of the body, and obviously this is all about vocabulary, ¿no? Estamos hablando del vocabulario, del uso de parts of the body. Ok, entonces vamos a hacer esta pequeña introducción y luego de ello vamos a de alguna manera retornar para profundizar sobre las principales. Y finalmente, pues, como esto va a estar incluido en el uso de las oraciones, ¿no? Quizás este video lo van a encontrar un poco, un estilo quizás, por decirlo así, infantil, ¿no? Pero en realidad lo que más nos va a ser útil es el tema de la pronunciación, que creo que es lo más importante. Luego de ello vamos a retornar y vamos a, de una u otra forma, plantear con mayor cuidado todo lo relacionado a esta parte. Entonces lo dejamos con este video y esperamos sus comentarios respecto al mismo. It has to be like as big as the city that I live in right now. That's as big as his picture can zoom in. My name is Stephanie. I'm from Houston, Texas. Chapter 1. The main parts of our body.
human being has eyes, ears, nose, mouth, and tongue. We also have hands to work with and feet to walk. The main parts of our body are the head, the neck, the shoulders, chest, stomach, arms, and legs. Look at the head. It is the topmost part of the body with hair on it. The head is supported by the neck. The face has a forehead, 2 eyes, 2 ears, 2 cheeks, a nose, and a mouth. The mouth consists of lips, tongue, gums, and teeth. We chew food with our teeth. Now look at the shoulders, chest, and arms. The chest is in the upper part of the body. The arms are joined to the shoulders. Each arm has an elbow, a wrist, and a hand. We have 2 hands. Our hands have palms, the thumb, and fingers. One hand has 5 fingers. So, we have 10 fingers altogether. We do all our work with our hands. Here is the stomach, just below the chest. It stores all the food that we eat. Write good or bad against each habit. Samir stoops while writing. Bad. Karina watches TV programs till late night. Bad. Irfan breathes through his mouth. Bad. Sachin does not play on the playground. Bad. Seema does skipping every day in the evening. Good. Now, let's recall the different parts of the body. Head, VST Kids presents the body parts.
Okay, people, that's a note. As you can see, there's a lot of vocabulary about the parts of the body, but we need to find the importance about the use of these elements and how to put it in a sentence. Okay? Sí. Claro, sí, bueno. Como les decía, ¿no? En esas animaciones un poco dinámicas, bueno, ahí le dejo el link, ¿no? Para que ustedes puedan seguir revisando. Y creo que es un aspecto que siempre es importante rescatar de los videos porque de manera más dinámica nos ayudan a identificarnos, ¿no? Con esa parte, ¿no? Pero bueno, vamos un poco a ir a lo más práctico, ¿no? De la gramática, que es más allá de la pronunciación, cómo nosotros vamos a incluirlos en una oración, ¿no? Y en realidad hay diferentes aspectos que nosotros debemos de tomar en cuenta, porque no solamente cuando hablamos del cuerpo hablamos de un aspecto general. So, if we need to talk about the parts of the body, we can easily name the parts of the face, mouth, too, and inside our body. That means we need to talk about the different parts that we can't see visually. Nosotros no podemos ver quizás visualmente en forma directa, pero sí son partes de nuestro cuerpo. Entonces es algo que también nosotros debemos de tomar en cuenta, ¿no? En esta parte. But we need to start with a brief glossary about the parts of the body and how to use it in the sentences, para que nosotros podamos conocer cómo utilizar esto en las diferentes partes del cuerpo. También podemos utilizar algunas palabras que pueden formar parte de las oraciones. So, first of all, we have here look up, that means buscar, ¿no? Look up, buscar, estar en búsqueda de algo. Pamphlet, folleto. To know, that is an infinitive de know, un infinitivo de saber, ¿no? Conocer. Task, tarea. Advice, consejo. Get better, mejorar, hacer que algo mejore. Stress, ¿no? Bueno, el caso de stress es una expresión que ya se ha popularizado, incluso nosotros lo utilizamos siendo una expresión norteamericana, ¿no? Pero se relaciona a una condición de angustia o de ansiedad, ¿no? Further, que significa más allá, en cuanto al tema de la distancia. To quiz, evaluar, ¿no? A una persona, aplicarle una evaluación, un quiz, ¿no? Un examen. Somebody, alguien, que como vemos se deriva de dos vocablos, ¿no? Dos palabras. We have here first some, que significa algún o algunos. And after this we have here body, that means, significa cuerpo. Y conjuntamente podemos asumir que significa alguien, ¿no? O alguno. Alguien o alguno. Skills, habilidades, cuando uno tiene alguna destreza, alguna habilidad para llevar a cabo alguna acción. And at the end we have here environment, medio ambiente, algo también que es muy utilizado cuando nosotros nos referimos al entorno del cual estamos. Okay, why it's so important to use and learn some words of a glossary? Because we can easily use it to create sentences with other words of the vocabulary. Nosotros podemos utilizar estas palabras junto con otras expresiones del vocabulario para construir oraciones. Entonces, entre más palabras nosotros conozcamos, más estamos en la capacidad de alguna forma u otra, poder manejar expresiones. Entonces, la recomendación, y antes de que
se nos pase este tema, yo les recomiendo de que ustedes utilicen, seguramente muchos de ustedes ya lo hacen, pero ¿no? Este es un foro que es muy usado en el aprendizaje de inglés, que se llama Word Reference. Algunos dicen que es un traductor, en realidad no es un traductor en el propio uso de la palabra, sino más bien es una guía de cómo interpretar diferentes expresiones. Entonces, por ejemplo, hay palabras que tienen diferentes significados de acuerdo al contexto. So, for instance, we have here fly. What's the meaning of fly? Do you remember how to translate fly? Okay, but is this the only way to translate this sentence, this word, sorry? ¿Es la única forma de traducir esta palabra? ¿O hay otra posible traducción? Because fly could be a verb, but could be a noun. Así es, ¿no? Noun es un sustantivo, mosca, ¿no? Y verbo, volar, ¿no? La pregunta es, the question is, how to recognize if this is a noun or a verb. ¿Cómo vamos a reconocer si este es un verbo o un sustantivo? Any idea about this? This is very important, okay? This is so important in English. Okay, maybe it's a great possibility to use the context and talk about if this is a noun or a verb. But we need to check too, okay? We need to check too the grammar, okay? We need to check the grammar. Así es. El contexto es muy útil, es cierto, ¿no? Pero lo que sin duda alguna nos va a dar una idea acerca de qué es realmente es la gramática. Por ejemplo, yo pregunto, ¿is possible to put a verb in this location, in this place? The fly is small. In this case, this is a noun or a verb? What do you think? A noun. Absolutely right. That's correct. That's correct, Roberto. The question is, why is a noun? Okay, the context is a help. We check the context and that helps. But the question is possible to use two different verbs together and after this use an adjective? ¿Es posible utilizar dos verbos diferentes juntos y luego utilizar un adjetivo? No. It's not correct. It's not possible. We need a noun. And why we need a noun? We need a noun because we need to describe, we need to make a description of a noun. Because the adjective modifies a noun. Porque el adjetivo, ¿qué hace? Modifica el sustantivo. Entonces, si yo tengo un adjetivo, ¿dónde está el sustantivo? ¿O dónde está el pronombre? No hay pronombre, ¿no? Entonces, si no hay pronombre, obligatoriamente tiene que ser un sustantivo. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Congratulations, everybody. Es muy importante eso, ¿no? Para que nosotros nos demos cuenta. Por eso hay que darle un poco de importancia a la gramática, ¿no?
Vamos a ponerle su carita felices a todos, ¿no? Creo que eso es importante, ¿no? Okay. we are back in the school. We're back to the school. Okay. Claro, pero eso es importante porque muchos hablan del contexto, ¿no? Y todo eso, pero el tema es que nosotros debemos de saber por qué, ¿no? O sea, en el inglés, yo generalmente cuando empiezo con un nuevo grupo de alumnos, me gusta ver hasta cierto punto cómo han ido avanzando. Y sé que ustedes saben de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos en inglés, lo típico es poner ejemplos, ¿no? Ejemplo y ejemplo y ejemplo. Eso estoy de acuerdo. Y vamos a poner varios ejemplos. Pero para que ustedes puedan comprender los ejemplos, necesariamente deben de saber el sustento en gramática. Entonces, eso vamos a irlo comprobando en las siguientes sesiones, ¿no? Así es. Sintaxis y la gramática. ¿Por qué? Porque yo puedo saber, yo por ejemplo digo, ¿no? ¿Qué es, no? Un adjetivo, ¿no? Entonces, ustedes pasa mucho, ¿no? Yo les puedo preguntar, ¿qué cosa es un adjetivo? Y ustedes me nombran adjetivos, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué cosa es un adjetivo? ¿Y para qué sirve? Porque uno me puede decir, profesor, pero, por ejemplo, no, yo le digo, ¿no? Incluso lo que vamos a hacer estas sesiones son ejemplos de preguntas de exámenes escritos y orales para que ustedes estén listos. Estén preparados para sus exámenes, ¿no? Para que no sean esas preguntas no escondidas, no con trampa, como algunos dicen. No, acá no hay nada de eso. Todo es un aprendizaje continuo, ¿no? Así es, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo típico de una pregunta de examen, ¿no? Sería algo así. Let's take this. Create a sentence using a pronoun and a noun about your body. Okay? Okay, we need to check this. Try to do it, please. Try to do it, please. Can you see this? Okay, try to do it. We need to practice because this is the key to improve our knowledge of English. Es la llave para desarrollar nuestro conocimiento en inglés. Create a sentence using a pronoun and a noun about your body. Okay? Anything you know. Anything you want to share. Lo que quiera que ustedes deseen compartir. No necesitamos ser tan específicos, pero lo que ustedes puedan compartir con nosotros. ¿Qué nos dirían? A ver, una oración. Ok. Ojo. Ahí José nos ha dado uno. Ok, José. Ok, Carmen, thank you very much. We need to check now. Okay. I don't know if some of you have any other sentence, okay? Okay, Jose Luis, thank you very much. Any other, please? Any other possibility, any other sentence? Okay, I think it's no, okay? So now, we need to check this. The first one was my eyes are brown. Okay? Okay. If you take a look to the activity, I told you create a sentence using a pronoun and a noun about your body. Okay.
Do you remember all about personal pronouns? Because nouns, we are using here nouns and adjectives. Okay? Nouns and adjectives. But what are the pronouns? The personal pronouns. Okay. Personal pronouns. My is a personal pronoun or is a possessive? Okay, so we are checking, we are making a review, estamos ahí haciendo una revisión, estamos haciendo un repaso, ¿no? Claro, ¿no? Sí, exactamente, claro. Y eso es lo que a veces pasa, ¿no? En ciertos exámenes, por ejemplo los orales, cuando, bueno, yo estilo hacer ese tipo de preguntas no tan complicadas, y como ven ustedes, a pesar de eso, hay ciertas omisiones, ¿no? Entonces, yo voy a tratar de ser lo más específico posible, pero de alguna u otra manera también ustedes tengan un poco de cuidado porque a veces, como se dice, ¿no? El tiempo nos gana y a veces, pues, claro, ¿no? Es lo que nosotros debemos de tomar en cuenta, ¿no? Así es. Entonces, por ejemplo, ¿no? José dice, I have 5 fingers on each hand, ¿no? Okay, that helps, okay. Claro, en cada mano, ¿no? O sea, yo tengo 5 dedos en cada mano, ¿no? Es no exception, ¿ok? Claro, ahí hay un sustantivo, hay, ¿no? Un pronombre personal, ¿no? I, ¿no? Personal pronoun I, ¿no? Hay una intención cuantitativa, ¿no? Claro, ¿no? Ok, entonces, si se dan cuenta, no es complicado y a veces hay que tener un poco de cuidado para, como se dice, ¿no? Ir practicando esto. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a tomarnos un tiempo para eso. So, first of all, we need to check some parts of the body. And if you take a look at the video, you will see maybe the most obvious part of the body, but we need to check some other parts. Vamos a ver algunas partes adicionales, no tanto las obvias, ¿no? Como a veces están en los videos, pero vamos a ir repasar un poco este tema, ¿ok? First of all, we have here the face, ¿no? La cara, ¿no? Creo que es lo más importante y lo más visual, ¿no? Para muchos. Second one, we have here the shoulder. The shoulder, el hombro, ¿no? Es la región que estamos viendo aquí. After this, we have here the chest, el pecho, ¿no? The chest. We are here now talking about the hip, ¿no? La cadera. And we continue now with the leg, ¿no? La pierna. And continuing with the foot, okay? The foot. There is a difference between the pronunciation of foot, okay, foot, and foot, no? Maybe a very minor difference, but clearly is a obvious difference here. The first one, as you know, food is about something to eat, ¿ok? Es algo que se puede comer, ¿no? Alimento, ¿no? And food, ¿no? Con T al final, ending with T, lo que termina con T es el pie, ¿no? Entonces hay que tener un poco también de cuidado en eso porque en el inglés es muy... quizás la diferencia muy pequeña en algunos casos, pero puede de una u otra manera traer claramente este tipo de situaciones, ¿no?
Y vamos a ver otros casos también más adelante, pero a veces hay que hacer un pequeño paréntesis, ¿no? Para poder entender esto. Okay. So we need to continue now with toe, ¿no? Dedo del pie, ¿no? Que es diferente a dedo de la mano, ¿no? Ahorita vamos a ver eso en un momento, ¿no? Tobillo, ankle. Rodilla, knee. Knee. Cintura, waist. Brazo, arm. The arm, brazo, ¿no? Mano, hand. Mano, hand. And finger, que es el dedo de la mano, una diferencia del dedo del pie que acabamos de ver hace un momento, ¿no? And at the end we have here the neck, ¿no? El cuello, and ending with the head, ¿no? The head, ¿no? La cabeza, ¿no? Entonces es lo que nosotros ahí estamos viendo. Bien, como ven ustedes, esto es lo esencial para hacer una descripción general, quizás no tan, como se dice, quizás no tan pormenorizada, pero con eso es suficiente para, de alguna manera, hacerlo. Ok, claro, después vamos a ver en un momento algo un poco más profundo. Ok. Entonces vamos a practicar un poco esto, ¿no? Porque eso es importante verlo, ¿no? Generalmente cuando en los exámenes preguntamos un poco acerca de esto, hacemos algunas preguntas como esto, ¿no? Make a 3 lines description about your favorite part of the body. Okay? Okay. Okay, I recommend you to do this. Okay, maybe try to do it in the next minutes, and in the last part of our class it will be great to read this, okay? Tratemos de hacerlo en estos minutos, ¿no? Bueno, mientras vamos avanzando con la clase, traten de hacerlo, ¿no? Para ir practicando, y bueno, sería bueno, ¿no? Poder ahí verificarlo, ¿no? Cuando ustedes terminen, ¿no? Claro. Ojo que hay una gran diferencia, ¿no? Por ejemplo, Joselino dice, my favorite part of the body is the hand. Ok. Ojo que esa es una oración, ¿no? Pero aquí, como ustedes ven, ¿no? Por eso les digo, un poco, y estamos practicando eso, ¿no? A veces las omisiones y los errores vienen en el apuro, ¿no? Una cosa es una descripción y otra cosa es una oración. E incluso, ¿no? Eso también aprovecho para comentarles, ¿no? En los trabajos académicos, a veces, yo les pido eso, ¿no? De repente les pido 3 líneas y no les puedo pedir más, ¿no? Pero en uno, por ejemplo, pongamos que sean 3 líneas. Pero uno me hace esto, ¿no? ¿Ok? Algo parecido. Por ejemplo. La pregunta es, ¿eso es una descripción en, digamos, no 3 líneas, o son 3 oraciones? Si fueran, ni siquiera podríamos decir, ¿no? Pues, porque sería como 2 oraciones y media, por hacerlo así, ¿no? Entonces nosotros tenemos que practicar también el tema de la redacción, ¿ok? Eso vamos a irlo viendo también con el tiempo, ¿no? Sí, podría ser, Carmen, siempre y cuando nosotros tengamos cierto conocimiento sobre los adjetivos. Por ejemplo, ¿no? Si yo quiero describir, ¿no? Por decirlo así, mi cabeza, ¿no? O de los ojos, ¿no? Yo puedo utilizar diferentes adjetivos relacionados a ¿qué? Al color, al tamaño, a la forma, ¿no?
a la condición en que se encuentran. Entonces va a depender mucho, como vuelvo a repetir, del conocimiento. Claro que tampoco hacer una composición, por ejemplo, de 20 líneas, creo que ya es un exceso, ¿no? Pero podríamos fácilmente extendernos si es que nosotros conocemos los objetivos. ¿Se dan cuenta? Entonces todo es conocimiento y es práctica. No es tan complicado. No es súper no fácil, ¿no? Pero se facilita mucho si es que nosotros conocemos y practicamos. Ahora, obviamente yo lo que sí les voy a pedir es, como les estoy planteando, que me hablen de algo que ustedes conozcan, ¿no? Si se supone que ustedes me van a hablar sobre algo, es porque ustedes conocen de ello. Entonces, a veces algunos docentes, ¿no? Son un tanto, por decirlo así, ¿no? Mucho más drásticos y dicen, bueno, quiero que usted me hable de esto nomás. Y ahí un tanto se limita, como se dice, esta situación del desempeño, pero yo les voy a pedir que ustedes me hablen acerca de algo que ustedes conozcan, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, ¿no? Y sería bueno un tanto de que, si ustedes desean practicar la pronunciación, puedan utilizar el micrófono. No sé si alguno de ustedes tiene disponible el micrófono. No sé si en tu caso es hijos de Luis. Do you have a microphone? A connected microphone? Or anyone? Oh, it's a pity. It's a real shame. Es una lástima. Hubiera sido interesante, ¿no? Que justamente podamos practicar esto. Más que nada por ustedes, ¿no? Porque el profesor no solamente va a practicar la pronunciación, sino ustedes porque van a ser evaluados en esto. Y en el examen oral la pronunciación es clave para aprobar el examen. ¿Ok? Ok, Carmen. Si estás lista, puedes ahí compartirlas con nosotros, o si deseas puedes leerlas si estás con el micrófono disponible. Esa sería la idea. Okay. But we need to continue checking the parts of the face. As you know, we need to give more details about the description of the body. The face is a part of the body, and we need to give more details about this one. Sí, es cierto, ¿no? Espero que cuando lo descarguen ahí, ustedes saben que acá en la pizarra un poco se distorsiona porque se ajusta el formato, pero ahí las diapositivas lo pueden agrandar con mucha más facilidad, ¿no? De todas maneras lo voy a poner en lo que no esté legible, ¿ok? We need to start with the eyelashes. 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 Pestañas. Okay. We need to continue with hair. This is so easy to know. That's right. Cabello, ¿no? Claro, en este caso, como estamos hablando de personas, sería cabello, ¿no? Sería lo más adecuado. After this, we talk about freckles. That's right. This is a part. Not everyone have this actually. No todos tienen esto. De hecho, tiene que estar relacionado con una cierta etnia, por decirlo así. Así es, ¿no? Pecas, ¿no? Ahí vemos la persona tiene un cabello rojizo, ¿no? Entonces es una condición un poco familiar, ¿no? We need to continue with nose. Oh, this is so easy. Obvious. So obvious. Así es, ¿no? Nose, nariz, nose, right? And the other one, it's easy to mouth, boca,
We need to continue with lip. It's a part of the mouth, usual part of the mouth, lip or lips, ¿no? Que significa, como ustedes deben saber, labios, ¿no? Labios, ¿no? En el caso de diente sería, ¿no? Diente, mejor dicho, sería tooth. ¿Ok? Ese es diente. Pero acá tenemos uno. We have here other one. Okay, that's right. So you need to check the books. Chin. Chin es barbilla. ¿Ok? Barbilla. Ok, tooth, diente. Tongue. Tongue, lengua, no confundir con lenguaje, ¿eh? Lenguaje es language, ¿no? Este es lengua, ¿no? Luego de ello tenemos cheek, cheek, mejilla, o como algunos dicen cachete, ¿no? O sea, la forma apropiada es mejilla, ¿no? Mejilla, esa debe ser la forma correcta de decir. Luego de eso tenemos dimple, que significa este famoso hoyuelo que a veces se forma cuando uno ríe. No todos lo tienen, pero es usual encontrarlo, ¿no? Cuando uno está en esta situación de reír, ¿no? Por decirlo así. Tenemos dimple and ear. Okay, do you remember the meaning of ear? So easy, but we need to practice anyway. That's right. Ear, oreja. Ears, orejas, ¿no? Orejas. Algunos dicen oído, pero en realidad el oído está adentro, de la parte interior de la oreja. En realidad debe ser oreja, ¿no? Claro, ¿no? Así es, ¿no? Así es, ears. Eye, this is obviously easy, ojo. And we have another similar, and it's called eyebrow. Eyebrow es ceja. Pestaña es eyelash, ¿no? ¿Ah? Eyebrow, ceja, ¿no? Justamente ahí ven, ¿no? Que se extiende, ¿no? Ahí está la diferencia, ¿no? Por ahí. Para que lo puedan ahí familiarizar, ¿no? And last but not least, we have here the forehead. Forehead. Que significa frente. Encima de cheek es, si lo habíamos puesto, dimple, ¿no? Como les había dicho, hoyuelo, ¿no? De la mejilla que uno, ¿no? Tiene cuando se ríe, ¿no? A veces no es muy común en todas las personas, ¿no? Claro, el mejilla es cheek, ¿no? Y el dimple es el hoyuelo, ¿no? De la mejilla, ¿no? Como habíamos dicho, ¿no? Cheek, mejilla. Así es. Okay, people. Any questions here so far? Is understood? All clear? No questions? No doubts? Okay, great. We need to continue now. We are going even more further. Vamos a ir un poco más lejos. Y vamos a hablar, bueno, por temas de tiempo, vamos a hablar de las principales, ¿no? Para quizás, ¿no? Esto no es algo que es muy común, ¿no? Como se dice, describirlo, porque imagínense, ¿no? Que tengamos que describir
nuestra parte interior de la boca, pero bueno, ahí está de alguna manera el detalle. Hay que darles también algunos datos adicionales, porque esto es importante y obviamente lo podemos usar también en algún momento. Tenemos gums, que es la parte, ¿no?, de las encías, ¿no? Hard palate, ¿no?, que es el paladar, ¿no?, la parte dura, ¿no?, del paladar, ¿no? Uvula, que es esa campanilla que nosotros le decimos, porque es importante para la fase de la deglución. Papillary of tongue, ¿no?, que es la parte, ¿no?, del paladar, ¿no?, de la lengua, que está encargada de las funciones gustativas. En la parte de los dientes tenemos premolar, ¿no?, los premolares, canine, los caninos, incisors, los incisivos, ¿no?, y los molares, ¿no?, molars, ¿no? Ya sabemos de que lengua significa tongue, ¿no? Y hay otras partes, ¿no?, como el soft palate, ¿no?, de la parte blanda del paladar, ¿no? Y, bueno, lo que nosotros también ya sabemos de lips, ¿no?, lenguas, ¿no?, la lengua, ¿no? Perdón, las labios, ¿no? Labio superior, labio inferior, ¿no? Entonces, como vemos, quizás esto no es tan determinante, pero bueno, siempre es bueno también tener algunos conocimientos adicionales, ¿no?, a una referencia. Lo que sí es posible que sí utilicemos un poquito más, justamente lo que les había dicho su compañera hace un momento, ¿no? De una u otra forma, a veces es un poco complicado hacer una descripción cuando nosotros no conocemos, ¿no?, quizás tanto vocabulario. Es comprensible, ¿no?, porque estamos en aprendizaje, ¿no? Pero entre más dificultades nosotros tengamos es cuando nosotros menos conozcamos el vocabulario. So that means we need to learn everything about the vocabulary of the different parts of the body. In the case of the eye, we need to check, first of all, the brow ridge, ¿ok? Que está relacionado con justamente la parte de la frente que limita con, ¿no?, la ceja, ¿no?, eyebrow, ¿no? Y en el caso de los ojos tenemos pupil, ¿no?, que es la pupila, iris, ¿no?, el iris, ¿no?, que es la parte que generalmente tiene el color que varía, ¿no? El color del ojo se debe al iris, ¿no? La pupila generalmente es un color no oscuro. Tear duct, ¿no?, el conducto lacrimal, ¿no? Córnea, que es también conocido como clear lens, o sea, como el lente claro, ¿no? Y luego de ello tenemos bottom lid, que es la parte de los párpados, ¿no?, la parte inferior, el párpado inferior, ¿no? Y luego tenemos top lid, ¿no?, que es el párpado superior, ¿no? Y la parte blanca es sclera, ¿no?, que bueno, aquí se denomina de otra forma, ¿no? Entonces, bueno, generalmente las descripciones, cuando nosotros decimos nuestros ojos, describimos, pues, ¿no?, el color de nuestros ojos, generalmente, ¿no?, el tamaño, ¿no?, la forma, ¿no? Pero también en algunos casos podemos describir, ¿no?, cómo son nuestros párpados, ¿no?, también, y la forma también de nuestras cejas, ¿no? Entonces, podemos también ahí incluir algunas descripciones adicionales, y obviamente, como vemos, ¿no?, algunos de los adjetivos nos pueden ayudar un poco a esto, ¿no? Algunos adjetivos típicos que se asocian con estas descripciones. Could you tell me some of the most typical adjectives used to make a description of the parts of the body? ¿Podrían decirme algunos de los adjetivos más típicos para la descripción de las partes del cuerpo? Solamente nombrar algunos, o sea, vamos a ver en qué nivel de conocimientos estamos, ¿ok? Carmen says small, tall, fat. Ok, thin. Any other? Short, okay. Okay, great.
Ok. Entonces, como vemos, eso es algo que generalmente nosotros conocemos, ¿no? Nuestro tema el día de hoy no son adjetivos, pero ustedes ven que mucho de eso depende, o sea, no solamente conocer vocabulario, sino también conocer adjetivos que puedan describir de alguna manera el tema del vocabulario. Generalmente, como ustedes ven, esto alude a sustantivos, ¿no? Este vocabulario está relacionado a sustantivos. Realmente los vocabularios se relacionan con sustantivos, pero para que nosotros podamos utilizarlos en las oraciones tenemos que conocer los adjetivos. That means it's very important to know adjectives in order to be able to use it to create different sentences as a part of a own description. Eso quiere decir que debemos estar en la posibilidad de conocer los suficientes adjetivos que puedan ser utilizados de alguna manera para poder hacer una descripción propia, own description, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Descripción de uno mismo, ¿no? Y que de una forma u otra podamos, como dice José Luis, pues hablar del tamaño, ¿no? Size, ¿no? Tamaño. Size isn't everything, as someone told. ¿Ok? Ok, entonces, bueno, vamos a quedarnos aquí con respecto al tema de las descripciones. Vamos a hablar de esto más adelante. Vamos a retomarlo también en otras tutorías. Because we need to talk about now about the use of always and never. Okay, we need to use always and never. Okay, we need to check about the use of always and never. We need to put some examples about this, but before this we need to know the importance and some rules about the use of always and never. Okay, always and never. As you know, always and never are adverbs of frequency and are used to express routines. However, we can use always and never with imperatives, ¿ok? Entonces, como vemos, ¿no? Hay que hacer allí, ¿no? De alguna manera, algunas menciones, ¿no? Claro, justamente vamos a ver aquí algunos ejemplos y tenemos que ver naturalmente cómo esto se relaciona con lo que nosotros estamos viendo en esta parte, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo esto se relaciona. Por ejemplo, dice, como ustedes saben, always, siempre, and never, y nunca, son adverbios de frecuencia y son utilizados para expresar rutinas, ¿no? However, we can use always and never with imperatives. Sin embargo, nosotros podemos utilizar always and never con imperativos. Check this sentence. Never swim after a meal. Always wait an hour. ¿Ok? Eso significa nunca nades después de una comida, después de haberte alimentado, ¿no? Siempre espera una hora. As you can see, here is the adverb of frequency, always. And as you can see too, this is before the verb. Okay. This is used before the verb. And obviously we need to use a complement. Okay. Do you have any idea about the importance of the complement? ¿Tienen alguna idea acerca del uso del complemento, de la importancia del uso del complemento? Oh, qué interesante, ¿no? Ahí José Luis nos dice, ¿no? Que nunca
comí un chocolate. Claro, sí, claro, en efecto, ¿no? Da más información. Y en realidad, mucha gente, okay, I understand, José Luis. I understand the purpose. Claro, hay algo importante, ¿no? Hay algunos alumnos, bueno, me preguntan siempre esto, ¿no? En las tutorías, o a veces en los exámenes, o a veces nos encontramos y por ahí, ¿no? En la universidad me preguntan esto, ¿no? Y tiene que ver mucho también con el nivel de manejo del inglés. ¿Cómo evitar de que nosotros nos pregunten en una entrevista de manera muy profunda acerca de un tema y nos pongan en un aprieto? O sea, generalmente cuando nosotros conversamos con alguien que habla inglés, a native, ¿no? Native, ¿no? Me entra el temor de que esa persona nos pregunte y nos pregunte y nos pregunte y a veces nosotros no sepamos qué responderle porque nuestro nivel de inglés todavía no está a un nivel muy desarrollado, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿no? ¿Cómo prever eso? ¿Cómo prever eso? ¿Alguna idea respecto a esto? Porque es algo que de una u otra forma suele ocurrir. ¿Qué nos podrían decir? ¿Cómo podríamos hacer para evitar que en una entrevista o en algún tipo de conversación haya una serie de preguntas frecuentes y cada vez más detalladas? Ya es una posibilidad, pero cuando una persona nos pregunta es porque quiere saber más información sobre nosotros. Entonces la pregunta es, ¿cómo evitar eso? Porque uno dice, profesor, pero me sigue preguntando, yo no sé qué decirle porque yo no sé mucho, me dice, no sé tanto inglés, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Aparte de decirle que hable lento, que es perfectamente válido, pero nos puede hablar lento, pero nos puede seguir preguntando más, pero lento, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Claro, claro. Sí, ok. Bueno, sí, eso es cierto, ¿no? Eso es cierto. Pero hay un detalle, ¿no? Justamente que tiene que ver con esto del complemento que muchas personas pasan por alto. Que entre menos usemos nosotros complementos al momento de hablar de nosotros, por ejemplo, en nuestras descripciones, y entre, obviamente, más cortas sean las expresiones, más va a haber la necesidad de la otra parte de preguntarnos. ¿Se dan cuenta? Entonces, quizás es mejor conocer lo suficiente en adjetivos y en sustantivos para darle a la persona, quizás no una idea demasiado detallada, pero sí lo suficientemente clara para evitar repreguntas, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les recomiendo, ¿no? Entonces, para evitar que la persona nos pregunte y nos repregunte y nos repregunte con una, de repente, ¿no? Quizás no esa persona puede tener un interés en nosotros, pues si quiere saber de nosotros. O sea, no necesariamente puede ser por un tema laboral, que también puede ser, ¿no? Entonces, justamente para eso se utilizan los complementos. Por eso es que a veces me dicen los alumnos en los orales, profesor, pero ¿por qué usted quiere que la oración sea más larga? Me dice, ¿no? No basta una oración, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como esta, ¿no? I like my hair, ¿no? Claro. Vamos a ponerla ¿no? Claro. Con eso ya, como se dice, ya con esa simple pregunta, ¿no, Carmen? Ya la persona que tiene problemas realmente va a estar en grandes dificultades, ¿no?
Porque ustedes saben que incluso para responder esa pregunta tenemos que empezar con una expresión, ¿no? Claro, ¿se dan cuenta? Entonces, cuando hay una pregunta como esa, why, tenemos que empezar con una palabra para responder. No sé si alguno de ustedes recuerda eso. Because, excelente. Y ahí vienen los adjetivos, y vienen los sustantivos, y todo lo que ustedes van a demostrar en conocimiento. Ahora, tampoco necesitamos extendernos demasiado en las oraciones, ¿ya? O sea, yo les pido una oración, tampoco les pido una oración pues de 10 palabras, pues, o de 15 palabras, ¿no? Es una oración, pues, ¿no? Ya sería una redacción, ¿no? Una oración no puede ser tan larga. Tendría que separarse en 2, en 3 oraciones. Pero sí lo suficientemente clara como para dejar en sí la razón, por ejemplo, ¿no? I like my hair because it's long and blonde. Listo. ¿Cuánto nos hemos demorado? Creo que ni 10 segundos. Y no necesitamos hacer, pues, 2 líneas, 3 líneas. ¿Se dan cuenta? Entonces la otra pregunta, la otra persona no va a preguntar por qué o cómo es, ¿no? Ya dije. Entonces ese es un ejemplo típico de cómo evitar esas preguntas a veces que son un poco incómodas, sobre todo cuando nosotros estamos en una situación, como se dice, de aprendizaje. Darle información justa y precisa para evitar repreguntas. ¿Se dan cuenta? Ese es el objetivo. Claro, más que ortodoxo, general e impreciso, ¿no? Así es, impreciso sería la ¿no? Incluso para decir que no me gusta, ¿no? Entonces eso genera curiosidad en la otra persona, perfectamente comprensible. Entonces el why, ¿no? El why es perfectamente comprensible, ¿no? Así es. Okay, people, we need to continue now with the use of always, okay? Always, as you know, means, what's the meaning of always? Do you remember this? Aha, that's correct. Siempre, ¿no? Always is about something which happens regularly or happens all the time. Siempre es acerca de algo que ocurre regularmente, ocurre todo el tiempo. Bueno, es relativo, en realidad no hay nada que ocurra todo el tiempo, o sea, todos los segundos de todos los años, ¿no? Pero es una expresión que de alguna forma se relaciona con una frecuencia bastante extendida, ¿no? Claro, para empezar, pues no existe ninguna máquina de movimiento perpetuo, entonces no puede ser, ¿no?, que algo esté en movimiento perpetuo, ¿no? Pero sí podemos decir que hay una tendencia, ¿no?, a esta situación, ¿no? Naturalmente. Claro, incluso nosotros, pues, en algún momento, pues, dejamos de respirar y ahí terminamos, ¿no?, como se dice, ¿no? Claro, no, es que always significa siempre, ¿no? Entonces, en algún momento nosotros empezamos a respirar y en un momento nosotros terminamos de respirar. Entonces es una expresión demasiado, como se dice, extrema, por decirlo así, pero bueno, ¿no? Podemos asumirla de esa manera, ¿no? Sometimes is always in an annoying way, ¿no? Algunas veces es utilizada en una forma de molestia, o sea, que expresa una molestia, una incomodidad, ¿no? Ahorita vamos a ver ejemplos de eso, no se preocupen. Always is usually before the main verb, after an auxiliary or a modal verb, or after the verb to be. Okay, this is about the grammar. Grammar structure, la estructura gramatical que yo les había comentado que era muy importante. Okay, great, nice. Eso significa que always usualmente va antes del verbo principal, después de un auxiliar o un verbo modal, o después del verbo ser o estar. Así es.
Así es donde debe estar de alguna manera ubicado. Ok. Vamos a ver ejemplos, lo que le gusta a la gente. I always play soccer at the school. Okay. Okay, José Luis. In this case, this is a subject, a noun, or a personal pronoun? What do you think about it? What do you think about it? Noun or pronoun or subject? You put at the first place subject, but the question is this a subject? Or a personal pronoun? Okay, there is a little difference between a subject and a pronoun. A subject is more similar to a noun. Un sujeto es más similar a un sustantivo. ¿Por qué? Porque, ¿no?, el pronombre es usado precisamente para reemplazar a un sustantivo o al nombre de una persona o al sujeto. The question is, why we need to use a pronoun? Because we can use the name of the person. ¿Por qué vamos a utilizar un pronombre si podemos utilizar el nombre de una persona? Do you remember this? Could you tell me this? Any idea about this? The answer is very simple. We use a pronoun because we need to avoid the repetition. Avoid the redundance. Exacto, ¿no? Generalmente cuando yo hablo por primera vez de una persona no es recomendable utilizar un pronombre. ¿Por qué? Porque yo no sé de quién estoy hablando, mejor dicho, la otra persona no sabe de quién está hablando. Entonces, si yo no me quiero exponer a que me pregunte who is she o who are you, entonces, si yo voy a hablar de alguien, por primera vez tengo que poner su nombre. Pero si yo ya sé quién es y la otra persona sabe quién es, para evitar repetir el nombre o el sujeto, el nombre del sujeto, ¿no?, voy a utilizar pronombres, ¿no? Así es. And I said, I always play soccer at the school. Check the place. Always is the adverb of frequency. Play is the verb. And after this we have here the complement, okay? And now you know why it's so important to use a complement. Ahora ustedes saben por qué es importante utilizar el complemento, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y para los que no lo tienen muy claro, ¿por qué? ¿Por qué pasa si yo digo, I always play? Ahí está, profesor, mi oración. Ahí está, ya utilicé un adverb of frequency. Ya. Entonces, exacto. Ya con eso estoy dejando en claro que me voy a exponer a ese tipo de situaciones. Y no es muy complicado. Play soccer at the school. ¿Ok? Y ya estoy dejando claro qué cosa estoy jugando y dónde estoy jugando. Quizás no el lugar exactamente, pero sí la localización, ¿no? Dónde estoy. The other one, other example. She's always coming late. This is about the annoying, ¿ok? Justamente lo que les había dicho. Hace un momento les dije que esto puede ser utilizado en una forma donde expresa molestia, ¿no?
Cuando nosotros encontramos annoying, ¿no? Estamos hablando de que algo genera molestia, ¿no? No es como algunos dicen que la repetición está el gusto, ¿no? Si yo digo, she's always coming late, ¿no? Yo digo, ella siempre está o está siempre llegando tarde. Entonces es algo que a mí me incomoda, porque esta persona está llegando constantemente tarde, ¿no? Pero es tan constante que yo digo, ya generalizo, digo, no, todo el tiempo, siempre llega tarde. Entonces es una forma de que yo expreso una molestia, ¿no? Algo que molesta. Entonces ese es el caso que se utiliza always. Okay, people? Any questions so far, please? Is understood? Doubts, comments, questions? Okay, thank you very much. So we need to end this session with never, okay? Never. Never means at no time. Never means at no time. That means, what's the meaning at no time? Nunca, no, en ningún tiempo, en ningún momento, ¿no? At no time. ¿No? We generally use never in negative sentences. Obviamente, ¿no? Vamos a utilizar never en oraciones negativas, ¿no? Y generalmente, ok, grammar structure va a estar utilizado, ¿no? Antes del verbo. En algunas veces, ¿no? Entre el auxiliar y el verbo. Entonces, ese es de una u otra forma lo que nosotros tenemos que ver. Ahora, solamente para aclarar eso, antes de ver los ejemplos. Como ustedes ven, hay que tener un poco de cuidado al utilizar never y always. Hay una tendencia muy extendida en realidad no solamente en inglés, sino en español y en todos los idiomas, a no usar, sino abusar de use, ¿no? El uso del never y always. Y eso generalmente nosotros lo vemos diariamente. ¿Cuántas veces nosotros utilizamos nunca y siempre? Generalmente cuando nosotros hablamos de una persona que nos molesta, decimos, nunca hace esto, ¿no? Nunca hace lo que yo quiero, ¿no? Siempre hace lo que esa persona quiere, ¿no? Y en realidad no se ajusta tanto a la realidad, pero es algo que forma parte de lo que nosotros utilizamos, ¿no? Claro. Entonces mi recomendación es que tengan un poco de cuidado, ¿no? Para de alguna manera utilizar esto porque se puede malinterpretar, ¿no? Be a misunderstanding in the use of never and always. So take your time, think about it, and use it carefully. Tomen su tiempo, piensen al respecto y úsenlo cuidadosamente, porque a veces pues se puede malinterpretar y bueno, ¿no? Uno puede pensar de que siempre hace algo cuando en realidad no es tanto así, ¿no? Tiene una tendencia, pero no es tanto así, ¿no? Pero como tú dices, José Luis, es muy habitual utilizar esto cuando hay una acción de negación. Okay, people. So, we need to end our session checking some examples. He has never visited Poland. He has never visited Poland. In this case, this is correct. Okay? This is an example when never is used carefully. Este es un ejemplo donde cuidadosamente y correctamente never se ha utilizado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo le puedo preguntar a José Luis, José Luis, have you ever visited Poland? Y José Luis me va a decir, ¿no? Si él nunca visitó Polonia, no, I never visit Poland.
I have never visited Poland. Entonces, hay una posibilidad de que él haya visitado, aunque sea una vez Polonia, o más veces, o que nunca haya visitado Polonia. Entonces, en ese caso no es una exageración. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es un ejemplo típico del uso correcto del never. Que en este caso se aplica cuando una persona jamás ha hecho algo. Que no quiere decir que de repente no lo haga, ¿no? Más adelante, pero hasta ahora no lo ha hecho. Pero hay otras posibilidades donde quizás se abuse un poco, ¿no? Por ejemplo, ¿no? I will never forget your gift, ¿no? Eso sería equivalente a decir I will never, ¿no? Forget your gift, ¿no? Entonces, yo les pregunto, ¿sería posible que una persona jamás olvide, ¿no? Un presente o un regalo que le haya hecho a otra persona? ¿No? Entonces es una expresión un tanto, como se dice, un tanto inapropiada, porque estamos asumiendo de que eso será así, y después por eso vienen las peleas después. It's a promise, a broken promise. This is an example of broken promise, ¿ok? Claro, ¿no? Pero imagínense que pasen pues 30, 40 años y no se acuerden, pues, ¿no? Claro, puede existir la posibilidad, pero difícil, pues, ¿no? Cuando una persona ya pasan los años, ¿no? Okay, and at the end we have here this, ¿no? I never drink beer with wine, ¿ok? ¿Ok? Yo nunca bebo cerveza con vino. Y justamente para que vean ustedes de que estamos haciendo un ejemplo surtido, ¿no? El primero es pasado, ¿no? This is a past tense. This is future and this is present. ¿Ok? Entonces no está dando un ejemplo todo el presente, sino un ejemplo por cada tiempo, ¿no? Para que ustedes vean cómo perfectamente se puede utilizar never, ¿no? Never, never, en cualquier tiempo, ¿no? Anytime, any place, anywhere. Ok. En este caso sería, José Luis, I always, ¿no? Simplemente, ¿no? I always like, ¿no? Por ejemplo. En ese caso, para hablar del presente, ¿no? Presente, ese es un ejemplo típico de simple present, ¿no? Always, o I never like, ¿no? Algo que nosotros utilizamos mucho, ¿no? Claro. I never do that. I never have done, ¿no? Si hablamos del pasado, ¿no? Ok. Más ejemplos, ¿no? Pero estos ejemplos están relacionados más con otros adverbios de frecuencia. Generalmente se utiliza más el always and never. Pero quisiera que vean ustedes el orden, ¿no? Y la diferencia, ¿no? Particularmente entre estas expresiones. Always viene en la mayor cantidad de frecuencia y never en prácticamente la nulidad. Pero para que vean ustedes por qué razón no es tan recomendable utilizar, como se dice, estos adverbios todo el tiempo, porque hay otros que pueden ser utilizados también en vez de ellos para ajustarse más a la realidad. So, if you take a look to this chart, you will see different possibilities about the use of different frequencies. So, first of all, we have here hardly ever. Hardly ever means difícilmente, ¿no?
difícilmente, ¿no? Algo que es quizás hasta muy difícil de que pase, ¿no? Seldom and rarely significan algo parecido, ¿no? Es como decir raramente, ¿no? Es una situación un poco más frecuente que algo difícil, pero aún así es poco común, ¿no? Poco común, no es una tendencia que ocurra, ¿no? The next one is sometimes. Sometimes means algunas veces, o sea, quiere decir que no es algo raro que ocurra, pero solamente ocurre algunas veces, ¿no? Claro. Generalmente es eso ya, ¿no? Similar, casi similar a decir often. Generalmente, ¿no? Often, a menudo, ¿no? O sea, ya es algo que ocurre mucho más, con mayor frecuencia, y usually que es algo usual, ¿no? Que es algo que usualmente ocurre, ¿no? Usualmente ocurre. Que considero que es mucho más apropiado que always. Pero como son los caprichos, ¿no? De las tendencias, ¿no? sociales, y que always se utiliza mucho más, ¿no? Como si fuera algo perpetuo, por decirlo así, ¿no? Pero en realidad lo más apropiado sería decir usual, es algo usual, porque es algo que, como se dice, ¿no? Usualmente nosotros hacemos, no tenemos ese hábito, es algo habitual, usual, ¿no? Pero para que vean justamente este cuadrito les va a ayudar mucho, para que ustedes vean la diferencia entre la frecuencia de cada uno de estas expresiones. ¿Ok? Entonces creo que con esto ya estamos redondeando un poco la idea de alguna forma el uso en cuanto a lo que viene a ser estas expresiones. Y naturalmente solamente quedaría pendiente en su caso, ¿no? De que practiquen un poco más respecto a ello, ¿no? ¿Ok? En las próximas tutorías voy a, tal vez al final de las sesiones, poner unos ejercicios de práctica para que ustedes puedan hacerlos. Espero que nos casen tiempo también, porque como ven ustedes estamos sacando el jugo a las sesiones, o sea, no es simplemente hablar de poner en la lista de esta listita, ¿no? de las frecuencias y puntos, sino hay que saber cuándo usarlo, cómo usarlo, y lo más importante quizás para mí es por qué, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes, cuando no es de que ustedes simplemente van a traducir, ustedes tienen que crear oraciones. Para crear siempre tiene que haber una razón, ¿no? Entonces ustedes tienen que acostumbrarse a esta actividad, y naturalmente, pues, si es que hay alguna dificultad, también poder preguntarlo, ¿no? Por eso es importante que lo consideremos. Okay, people, do you have any question here? We are at the end of our session. We have here only 3 minutes to 10 o'clock. Doubts, questions, comments, anything? Okay, it's my pleasure, okay? You're welcome. It's my pleasure. En realidad, como les digo, se trata de que ustedes participen. Me gusta que estén así activos, no solamente para a veces vencer el sueño, ¿no? Sino también para aprender. Y bueno, justamente, ¿no? Como les digo, de eso se trata, ¿no? No se trata simplemente de darles ejemplos, decirles, miren, estos son los adjetivos, los adverbios, los sustantivos, y estos son los ejemplos, ¿no? Hay que interactuar, y justamente la idea es un poquito ir mejorando de acuerdo a lo que vamos a ir avanzando. Muy bien, entonces para terminar solamente el tema de las sugerencias, ¿no? Y las conclusiones, ¿no? Se trata de que ustedes revisen también sus materiales, sus libros. Los libros son para ustedes, no son para que el docente los resuelva en clase, sino para que ustedes vayan resolviendo los ejercicios, para que vayan viendo otros ejemplos. O sea, el objetivo es que ustedes tengan la mayor cantidad de ejemplos para que de alguna manera ustedes puedan practicar. Claro, Carmen, ¿no? It will be great to hear your voice, because we need to practice obviously the pronunciation, okay? Así que tratemos también de agenciarnos del micrófono así para que ya después cuando llegue el oral sea mucho más fácil, pues y ya estemos ahí en la práctica, ¿no? Ok. Sí, pues sí, bueno, ustedes saben que pongo enlaces, generalmente pongo enlaces a libros, a bibliográficos y así de algunos ejemplos, pero si tienen algún pedido especial para que ponga más enlaces de ejemplos,
me envían un correo, ya saben cuál es mi correo, y bueno, pues, ¿no? La idea es de que ustedes también tengan todos los materiales que sean los más importantes para ella, ¿no? Muy bien, entonces, cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, por favor, directamente a mi correo. Bueno, como les decía, creo que el único pendiente es el trabajo académico. Bueno, ya la coordinación estará, como se dice, en las próximas horas publicando, y si tienen un poco de urgencia, pues envíenle un correo por favor a sus coordinaciones para que puedan publicarlo lo más antes posible, ¿no? Perfecto, José Luis, ¿no? Ustedes saben que la práctica sea el maestro, ¿no? Así que hay que tratar de practicar lo máximo que podamos, incluyendo la pronunciación, que espero que también lo podamos hacer en las clases. Claro que eso naturalmente ya depende de ustedes. Okay, people. Okay, guys. It's been a pleasure. Nice to see you here. I hope to see you again the next class, the next Monday at 8 o'clock. So please take care of yourselves. Have a nice evening, a nice week, and hope to see you the next class. Espero que tengan una muy buena semana, cuídense, un buen fin de semana también, y nosotros pues nos reencontraremos exactamente a las 8 de la noche el próximo día lunes. Siendo exactamente las 10 de la noche nos retiramos. Thank you very much for everything. Have a nice time. Good night, and see you the next class. See you, take care, and bye bye.